Cualquier síntoma es una señal que nos da el cuerpo, pero no necesariamente es un tema de que es algo genético o puramente biológico o orgánico. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque mucha gente está enferma y no tiene malos genes. Entonces, si no tienes malos genes, ¿qué está pasando con tu enfermedad? ¿Qué está pasando con la enfermedad en el mundo? Solo puede ser una cosa, la señal. Nuestro cuerpo nos enviará una señal previa. Por eso debemos estar muy atentos y no descuidar estas señales. Luego nos preguntaremos, ¿cómo puede una señal causar una enfermedad? Pero no es precisamente la señal, sino el pensamiento el que da lugar a la señal. En este vídeo te indicaré las 3 formas para darnos cuenta. Si se tiene un trauma, puedes interferir con esta señal, como lo pueden ser las toxinas en el organismo. La mente es la que debemos observar y es la más importante, ya que los pensamientos son señales que te mandan hacia el cuerpo. Cuando mandas pensamientos que son armoniosos y saludables, estos pensamientos crearán armonía en tu cuerpo y salud. Pero si tienes pensamientos incorrectos y crees en el miedo, ese miedo es una señal que causará una baja frecuencia, la cual dará como resultado una enfermedad. Por tanto, en lugar de culpar al cuerpo o a la parte genética, pues es tan solo un 5%, céntrate en las verdaderas y posibles causas de tu padecimiento. El reto de las enfermedades son entender estos puntos anteriores. El tema fundamental que debería ocuparnos no es por qué tengo esta enfermedad, sino el para qué tengo esta enfermedad. Porque toda enfermedad, todo padecimiento es una desatención a esta señal que te he mencionado, la cual fue potenciada por un pensamiento que dio lugar a la manifestación. La enfermedad es un aviso de que algo en lo espiritual no marcha bien, por lo que hay que entender la causa del problema y no parchearte con medicina, aunque si la tienes que tomar, tómala, pero ahí no va a estar en esencia la solución, ya que las pastillas o los antibióticos serán tan solo un barniz que te ayudarán, pero si no descubres las causas, el conflicto emergerá una y otra vez como un ciclo karmático que solo se detendrá hasta que decidas pararlo. Otro punto para descartar es el descubrimiento de que tus percepciones son tus creencias. Tú no percibes lo que quieres ver, sino lo que está programado para que veas. Y esto se convertirá en una creencia que tú creerás que es tuya, pero ha sido implantada por otros y con mucha astucia, por cierto. Así que aquí lo importante es que tú mismo seas el que decidas qué creencias deben permanecer o no, qué creencias deben irse o deben ser superadas. Todo debes hacerlo en plena libertad de elección, y eso es algo que no debes perder, el poder decidir siempre los estados, los niveles, los grupos, las personas con quien quieres relacionarte, porque más nadie que tú debes decidirlo, y esto te ayudará aún para cuando abandones tu cuerpo físico. Tu alma debe ser siempre soberana y no dejarse conducir ni manipular por ninguna entidad, por ningún ser. En cualquier lugar donde estés, debes tener siempre en cuenta que tus decisiones no deben estar condicionadas por más nada que por tu libertad y por tu deseo de estar o de no estar. Lo que pasa en estos planos de tercera dimensión es que puedes tener una visión errada del mundo, digamos que muy pesimista, porque así te han programado y tú lo has aceptado. Esta percepción se convertirá en verdadera o en falsa en dependencia de tu despertar de conciencia, ya que cuando haces esto o aquello por definición propia, es cuando envías la información incorrecta o correcta a tu biología. Esta será la señal que te llevará a la salud o a la enfermedad posteriormente.
Esto es la señal que activarán los genes, lo que se conoce como epigenética, o sea, control genético. Pero si te has dado cuenta, esta señal ha tenido que pasar por varios canales o cuerpos sutiles hasta finalmente materializarse en tu cuerpo físico como una enfermedad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Epi significa sobre, por tanto significa control sobre la genética. El control está sobre los genes. ¿Qué se dice de nuestra química cerebral? Pues que tiene relación con nuestra percepción. Por tanto, si cambiamos nuestra percepción, cambiaremos nuestra química. Y esta química te estará dando tus emociones. Esto quiere decir que tu cerebro libera los químicos en la sangre. La sangre es el medio de cultivo que alimenta las células. Si cambias la composición de tu sangre, cambiará el destino de tus células. Para hacer esta prueba, cierra tus ojos, por ejemplo, y mira a alguien que amas. Cuando ves a alguien que amas, liberas. Si se pusieran estos químicos en un platillo, las células crecerían hermosas, dice Bruce Lipton. Sin embargo, ahora haz la prueba opuesta. Cierra los ojos y visualiza algo que te asusta, que te aterra, que le tengas pánico o pavor. Ahora tendrás miedo, por supuesto. Si se ponen estos químicos en el platillo del microscopio, en el platillo de cultivo, verás que las células paran de crecer. Cuando sientes amor, sientes salud, y cuando tienes miedo, paras el crecimiento del sistema, y ahí es cuando te pasas a enfermar. Entonces, ¿de dónde viene esta química? De nuestra interpretación, nuestra percepción, que hace que veamos las situaciones de una determinada manera. El mayor problema en el mundo de hoy es que es el resultado de la química liberada por el cerebro debido al estrés. De hecho, un informe de la Asociación Americana de Psicología afirma que un 75-90% de las visitas al médico están relacionadas con el estrés. Este estrés, o estrés bueno, está relacionado con practicar deportes o hacer cosas que nos hagan salir de nuestra zona de confort de manera controlada hacia algo que realmente queremos o necesitamos hacer y nos ayudará a crecer y a progresar. El estrés malo es relacionado con la supervivencia, por ejemplo, pagar las facturas porque no se llega a fin de mes. El estrés hace que las células crezcan y el estrés hace que las células paren de crecer. Así que hay que definir muy bien esto que te estoy contando. No se puede estar en crecimiento y protección al mismo tiempo. Las hormonas del estrés anulan el sistema inmunológico para pelear o huir. Las hormonas del estrés anulan el sistema inmunológico para pelear o huir. Las hormonas adrenales envían la sangre a los brazos y las piernas anulando el sistema inmunológico. El problema está en que los estresores del día a día no distinguen de la verdadera gravedad del asunto, sino que nuestra percepción de la realidad es la que amplifica todo esto. El estrés, aparte, hace que se cierren los vasos sanguíneos y las vísceras, y también hace que la parte frontal del cerebro, la parte pensante, se anule. Es decir, eres menos inteligente cuando estás bajo este estrés, porque no estás pensando, estás reaccionando. Es decir, la sangre va del cerebro al cerebelo para reaccionar. No podrá pensar con claridad. Si esto ocurre con un juego de Pac-Man, ¿qué piensan que ocurrirá en el juego de la vida? El estrés, finalmente, hará que seas menos inteligente, anulará tu sistema inmunológico, detendrá tu crecimiento, aparte que hará que del 70 al 90% de todas las enfermedades y visitas al médico son debidas a este estrés. Esto tenía una razón de utilidad antes cuando había un peligro y había un animal salvaje que venía a atacarte, este estrés se activaba. Pero hoy día vivimos estresados todos los 365 días
La biología no fue diseñada para eso y sus consecuencias están causando las enfermedades del planeta Tierra. Por lo que si cambias la señal, cambiarás el pensamiento, la emoción y la frecuencia vibratoria. De ahí es que todo también es percepción de tu conciencia. Eres lo que piensas, pero eres el que piensa, eres el observador. No te olvides de esto nunca. No eres la víctima, eres el que crea eternamente todos esos estados. Pero tu conciencia infinita permanecerá intacta, permanecerá en ese centro inefable de luz, de paz y de amor. Así que los frutos de la felicidad están a nuestro alcance a cada instante, porque son nuestra condición primigenia. Entonces, ¿por qué siempre pensamos que seremos felices mañana? Porque así nos han programado, queridos amigos. Porque quizás le tenemos miedo aún a la felicidad plena. O igual nos han programado para creernos inmerecedores de vivir felices. Así sin más. Sin esfuerzos. Sin llegar a metas. Porque ya eres feliz. La felicidad no es un lugar, sino que es el estado inmutable de tu conciencia. Y esto lo tienes que tener en cuenta en este presente y en el más allá, al abandonar el cuerpo físico. Solo la mente manipulada por el ego es el que cree y el que concibe el que será feliz luego de un sacrificio grande, después de pasar mucho trabajo, después de querer esforzarse. Entonces llegas ilusoriamente a una meta, pero verás que esa meta no es tu fin, no será el fin la meta. Así que por eso te invito a que seas feliz durante el camino, durante el trayecto. La paz, la luz increada, la felicidad y el amor son los estados naturales del ser. Que nadie te engañe al respecto en esta vida y en la otra, pues esos estados no te los dará nadie y no están allá afuera. Tú ya eres eso que buscas.